Saludos amigos, amigas, soy Rubén de Masaya Adventures Channel y esta vez les presento la aventura de el Mercat de Sant Josep de Barcelona, conocido popularmente como el Mercat de la Boqueria. Es uno de los mercados turísticos más populares del mundo, sin duda el más visitado de Barcelona, con millones de turistas al año. Esta vez vamos a explorarlo de una manera diferente. Les enseñaré algunas de las paradas más curiosas, pero también algunos de sus secretos e historias menos conocidas. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. La historia de este popular mercado comienza en el siglo XIII, cuando era sencillamente un descampado en el cual se vendía carne, especialmente se cree que era carne de cabra. De ahí el nombre de Boqueria, que viene de la palabra boc, cabra en antiguo catalán. No sería hasta los años 1840, 1850, cuando se haría la estructura metálica, la techumbre, que es la que puedes ver allí, justamente haciendo a dos aguas, que es la que le da la cobertura actual. Dentro existen algunos de los comercios más emblemáticos de la ciudad, muchos de ellos con generaciones de familias que han trabajado aquí desde hace años. Ahora vamos a hacer una pequeña exploración por algunos de sus pasillos. Se trata de un lugar en el cual, a pesar de ser turístico, hay que tener mucho cuidado. Está lleno de trampas para turistas. Perdón. No se preocupe. Aquí tenemos uno de los emblemáticos, el bar La Boqueria, muy popular como puedes ver. Y aquí, justamente en el centro, tienes algunos de los emblemáticos que son las peixaterías. Como ves, se encuentra bastante concurrido. Hola. Siempre salen los espontáneos en la cámara. Con pasillos llenos. Pero sin embargo no todo se restringe a esta zona del mercado, sino también a los alrededores, donde puedes encontrar varios de los locales más populares de comida que puedes encontrar en este mercado. Aquí tenemos otro de los grandes emblemáticos. Esta carnicería Serrano, con varios años de antigüedad. Y este mercado tiene tradición de ser uno de los lugares en los que se han vendido los productos más exóticos y extraños que te puedas imaginar de esta ciudad. Actualmente viene a ser, digamos, una expresión de la multiculturalidad actual de la ciudad, con gastronomía de diversas partes del mundo. Gastronomía latina, gastronomía asiática. Aquí tenemos el Bar Central, que bueno, que es otro de los clásicos más conocidos de aquí, de este lugar. Diversas bodegas de vinos. Tenemos este patio central de columnas. En el cual, sin embargo, hay que saber moverse, como te voy a señalar a continuación. Iremos haciendo unas cuantas pasadas rápidas, en las que sin embargo te voy a mostrar algunos pequeños detalles. Mira, esas pequeñas aves. Aquí tenemos otro de los comercios emblemáticos, las pescaderías que suelen estar aquí ubicadas en el centro. Aquí tenemos la Pilarín, Puri.
Como él se encuentra mucho más concurrido. Vamos a intentar ir a una de las queserías y briocherías más populares que hay en la zona, La Torna. Mira, con este tipo de exquisiteces. Sin embargo, no se trata de uno de los lugares mejor de precio que puedes encontrar en esta ciudad, pero sí uno de los más curiosos, como puedes ver. Hallar del pernil. Y ahora, antes de seguir descubriendo puestos y curiosidades en este famoso mercado de Barcelona, déjame darte algunos pequeños consejos de seguridad, ya que el mercado de la Boquería, al igual que muchos otros lugares turísticos, suelen no solamente estar lleno de trampas para carteristas, sino también de amigos de lo ajeno. En este caso, los carteristas. Los carteristas vienen a ser un mal presente en Barcelona ya desde hace tiempo. Tan antiguo como desde los años 80 se viene escuchando de su presencia en la ciudad siempre en estas épocas de verano. En la actualidad operan alrededor de todo el año, no solamente en lugares como este del centro, sino incluso en el metro de Barcelona, del que les daré un pequeño vídeo de consejos sobre cómo moverse en ese transporte urbano. Sin embargo, vamos concretamente aquí, a este mercado. ¿Cuáles son los errores que no debes cometer para no llevarte una desagradable sorpresa? Número 1. Llevar la mochila siempre por delante. Nunca la lleves colgada por detrás, ya que aprovecharán las grandes aglomeraciones que has podido ver hasta ahora en mi vídeo, y sobre todo en pasillos muy estrechos, como este que voy a mostrarte ahora a mi espalda. Espérate para llegar aquí. Este tipo de entradas y salidas las aprovechan bastante para tropezarse contigo o incluso abrirte la mochila sin que te des cuenta. La segunda, evitar grandes cercanías de... Sí, busca follón y lo encuentras, capullo. Y ahora me toca hacer este inciso, ya que sufrí un incidente inesperado en el momento en que yo estaba realizando las grabaciones. En el momento en que las realizaba, alrededor del mercado, un carterista detectó que, estaba grabando, haciendo vídeos, se sintió posiblemente detectado y empezó a insultarme. Y ese es el motivo por el que viste esa actitud, quizás un poco mal hablada, que tuve que tener, ya que en ningún momento te puedes dejar intimidar por esta gente. Pero tienes que tener en cuenta que normalmente nunca suelen estar solos. La presencia de esta gente y los insultos me obligaron no solamente a modificar el recorrido, sino incluso a modificar la duración misma del vídeo, que les voy a seguir enseñando, ya que quiero enseñarles las partes positivas e interesantes de este mercado, pero sin que dejen de tener contacto con la lamentable realidad que hay alrededor de él. Segundo, tenemos después la cartera, siempre por delante, nunca en el bolsillo de atrás. En cuanto a restaurantes como los que tengo detrás o incluso pequeños puestos de comida como los que vamos a pasar, procura no entrar a consumir en ellos si no ves precios claros marcados de manera clara y concisa. De lo contrario te pueden pegar una desagradable sorpresa. Después hay otra cosa. La mayoría de los empleados y dueños de estas paradas y puestos suelen ser gente honesta. Sin embargo, siempre hay alguno que tiene algo de pillería. Así que procura no pagar en efectivo en este lugar, pagar con tarjeta, y aun cuando te pongan el datáfono tienes que mirar muy bien el precio que te están marcando para que no te vayan a cobrar de más. Procura no pagar con billetes grandes y en caso de que uses el efectivo, cosa que no te recomiendo, estate muy atento a la hora en que te den el cambio y que te vayan a dar euros y no te vayan a colar otro tipo de monedas o billetes incluso falsos, que se los entregan a veces a ellos mismos y intentan colárselo a otro. Puede ser víctima de este tipo de estafa ilegal, pero muy difícil de demostrar. Un lugar como este está lleno de pillos y gente de la calle por todas partes, así que por lo tanto, si vienes con niños a esta zona, procura mantenerlos de cerca y muy vigilados para no llevarte una desagradable sorpresa. Es muy fácil que se pierdan a lo largo y ancho de estas callejuelas de trazado medieval y te lleves, digamos, un mal rato al venir con tus hijos aquí.
La regla de oro, siempre traerlos vigilados y de cerca. Regla de oro que aplica incluso en zonas que no son el mercado de la buquería, sino prácticamente en toda Barcelona. Detectar movimientos sospechosos. Si empiezas a notar que te cierran el paso de manera misteriosa por delante o se te están pegando demasiado por los laterales o la espalda, es señal de que puede ser un carterista que está intentando robarte con un compinche o compañero. Debes saber que normalmente un carterista nunca suele ir solo. Suelen ser campeones del trabajo en equipo. Son como mínimo 2, pero aún pueden ser muchos más dentro de una misma zona operando. Suelen ser bandas que operan a lo largo de toda la zona. Normalmente uno es el que te sustrae la cartera, el otro es el que se la lleva y después aún hay un tercer compinche que es el que va a ocultar el botín. Lograr pillarles con el botín en la mano es bastante difícil y normalmente si lo consigues hacer, ten presente que te van a oponer resistencia. Puede ser muy peligroso que lo intentes. Así que por lo tanto, ten en cuenta que nunca suelen venir solos y te puedes llevar una muy desagradable sorpresa si intentas oponer resistencia. Mi consejo, procura en lo posible evitar, la mejor manera de protegerse de ellos es evitar, prevenir el robo. Una vez que lo han cometido, sinceramente es bastante difícil lograr atraparlos. Requiere operativos bastante complicados con policía secreta, normalmente aquí en Barcelona esto. Y aquí ya nos despedimos de este vídeo dejando, digamos, un pequeño abreboca de un lugar que es una muestra de la Barcelona actual y en el cual puedes llegar a tener aún algún rincón favorito, incluso aún siendo un local. ¿Tú has encontrado tu lugar favorito en este lugar? Si lo has hecho, suscríbete al canal y deja en los comentarios. Hasta la próxima.